Bueno, ahora sí va a comenzar nuestra actividad de las 8. Por supuesto, en cuanto Gabriela entre al vivo. Hola Fer, Sofía, Tamara, Carlita, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar entonces un poco accidentadamente el día de hoy. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Sandra? Gaby, ¿Cómo bien, estás? un poco nerviosa, me costó empezar, ¿podés creer? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Bueno, Bueno, gracias por la invitación. Acá estamos. Sí, gracias. No veo bien, acá está muy alto, me parece. nos están saludando por ahí. Bueno, vamos a Esto. comenzar la actividad de hoy con las lecturas que se vienen haciendo todos los martes a las 20 horas, desde que comenzaron nuestras jornadas de Filosofía de la Cultura con Gabriela Simón. Hoy me toca a mí acompañarla y presentarla. Querida Sanjuanina, es profesora y licenciada en letras, es doctora en semiótica, es especialista en la obra de Roland Barthes. Es profesora titular de la Universidad Nacional de San Juan, tanto en la carrera de filosofía como en la de letras. Dirige además el programa de estudios semióticos, integra también el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura desde sus comienzos. Y hoy nos va a hacer una hermosa lectura de textos de Pascal Quignard, este filósofo, ensayista y escritor francés, nacido en 1948, que también es músico, es violonchelista, y que durante muchos años, varias décadas, fue colaborador y secretario general en la editorial Gallimard, conocidísima, queridísima editorial además, de 1969 a 1994, y de pronto un buen día decidió dejar todo y se dedicó a escribir. Desde 2002 viene publicando su obra Último Reino. Este año se publicó el número 11, el tomo número 11, además de una prolífica obra literaria también y ensayística. Eh, lo que es interesante es que en varias de sus obras, tanto literarias como ensayísticas y filosóficas, aparece la preocupación por el nacimiento, por el momento y la instancia del nacimiento, y además, muy interesante, por el antes de nacer, por esa situación o estado del antes del nacer, la vida intrauterina, y es un tema recurrente. El nacimiento, dice él en una entrevista, es la gran mudanza de la vida. Y tiene varias obsesiones, dos de ellas que me llamaron la atención. Una es que cada vez que termina de escribir una obra y se publica, quema todos sus originales, quema toda su escritura, sus manuscritos. Y además, otra cuestión interesante es que todos sus sueños, toda cosa que sueña, es referencia, algo que utiliza en su escritura. Y además dibuja sus sueños. Y también, una vez que termina su obra, también rompe esos dibujos, ¿no? Como una práctica, una experiencia muy interesante de escritura. Así que, Gaby, te escuchamos atentamente porque la escritura de Bien, Quiñar es gracias por hermosa. la presentación. Gracias por la presentación. Sí, estaba escribiendo ahí, pero metí mal el dedo, que vamos a leer, este espacio es para leer. Este, entonces, como bien dijiste vos, vamos a compartir la lectura de 3 textos de Quiñar, de fragmentos de Morir por Pensar, texto que es 2014 y que pertenece al Último Reino, de hecho es el 9.
luego sobre la idea de una comunidad de solitarios, que es de 2015, y luego vamos a irnos más lejos en su obra, en la antesala de Todas las Mañanas del Mundo, la lección de música de 1987. He elegido estos 3 libros porque el primero era un libro en común que teníamos con Sandra, que es con la que entablábamos el diálogo. El otro, sobre la idea de una comunidad de solitarios, es porque me lo regaló este año mi querida amiga Gabriela Gázquez, y la lección de música porque me lo regalaron anteayer mi querida amiga Carolina Pinardi. Es imposible elegir algo de Quiñar. Regalo de cumpleaños, ¿no? El de Carolina de cumpleaños, el de Gabriela de Día del Amigo. Y el otro que el que compartimos con vos. Bueno, entonces, como habíamos estado trabajando con la mitología griega, de morir para pensar, elegí un fragmento, o unos fragmentos, es el más largo que vamos a leer, que se titula Se puede morir por pensar, donde Quiñar retoma el momento en que Ulises, o Odiseo, regresa de Troya. 10 años dura la guerra y todos han vuelto ya a su hogar, y 10 años más tarda Ulises en volver a Ítaca, a la isla griega. Entonces llega el momento en que después de 20 años de ausencia de Ulises, Ulises llega a su casa. Cuando Ulises llega a su palacio, no puede llegar como Ulises porque los pretendientes la están acechando a Penélope para quedarse con el reino, no por amor. Y entonces él, como estrategia, tiene que llegar como mendigo, aconsejado por la diosa Palas Atenea, y buscar aliados para poder matar a los pretendientes y sacarlos del palacio, que están abusando de sus bienes, de sus criadas, y que están acosando a esta mujer que la dan por viuda. En ese contexto, cuando él llega, lo interesante es quién lo reconoce. ¿Quién, si vale el quién lo reconoce antes que nadie? Ulises en harapos es reconocido por su viejo perro Argos. Esto es de Morir por pensar. Homero escribió hace 2800 años en el canto o Rapsodia 17 de Odisea, en el verso 301. Enoesen, Odisea, Egus eonta. Palabra por palabra se traduce. Pensó a Ulises en aquel que avanzaba frente a él. La escena es perturbadora porque ningún hombre, ninguna mujer en la isla de Ítaca han reconocido todavía a un Ulises disfrazado de mendigo. Es su viejo perro Argos quien reconoce de pronto a ese hombre. En la historia europea, el primer ser al que se descubre es a un perro. Retomo la escena. El perro está tirado. Ante el sonido de una voz que se alza cerca de la puerta, levanta la cabeza. Ve a un mendigo que está hablando con el porquerizo, pero el disfraz no engaña al perro por mucho tiempo. Piensa a Ulises con el mendigo. Pero en el mismo momento, de pronto, el mismo Ulises siente que lo reconocen en el espacio, que alguien piensa en él, en el entorno. Ulises mira a su alrededor, percibe finalmente, no muy lejos del pórtico, yaciendo sobre el montón de basuras y pajas sucias, a su muy viejo perro de casa, Argos, con el cual perseguía jabalíes, ciervos, cabras, montesas, 20 años antes, cuando era él el rey de la isla. Sobre todo Ulises no quiere ser reconocido. Enjuga apresuradamente una lágrima que corre por su mejilla, que previamente ensució con un pedazo de madera quemada para no ser identificable. Argos, por su parte, alza la vista, estira su hocico en el aire, piensa a Ulises en el mendigo, mueve la cola, baja las 2 orejas, muere. Argos piensa y muere. Así, el primer ser que piensa en Homero resulta ser un perro, porque el verbo noein, que es el verbo griego que se traduce como pensar, noein, quería decir primero y antes que pensar, oler. Pensar es olfatear la cosa nueva que surge en el aire circundante. Es intuir, más allá de los harapos,
más allá del rostro embadurnado de negro, en el seno de la apariencia falsa, en el fondo del entorno que no deja de modificarse, la presa, una velocidad, el tiempo mismo, un salto, una muerte posible. Voy al párrafo final de esa página, Sandra. Parménides escribió que los signos, en griego los sémata, son primero los excrementos de los animales perseguidos, luego las huellas que indican su camino, finalmente los astros, sidera, los sidera en latín, que marcan, jalonan sus recorridos. Los signos del paso de los animales se vuelven signos de reconocimiento que guían a los cazadores hacia sus presas, hasta que de pronto se dan vuelta y se tornan signos del rastro que permite regresar del lugar de la rapiña hasta el hogar, hasta su fuego, hasta la cocción de las presas muertas y destrozadas, hasta la posibilidad del relato no solamente de la caza, sino también de la supervivencia junto a los suyos, sentado en círculos alrededor de las llamas que asan a las presas muertas. El movimiento de volver atrás se dice en griego metáfora. El movimiento de desandar el camino se dice en chino tao. Los griegos, los antiguos griegos de Turquía, como los antiguos chinos del taoísmo, pensaban el pensamiento como un ir y volver. Noein, que ya también dijimos que significaba oler, y acá volver, pensar, oler, pensar, volver. Noein, neomai. Pensaban el pensamiento como un ir que no olvida el camino por el que va. Un ir que va, pero ya volviendo, tal es el camino, la senda, la vía que constituye el fondo del pensamiento. Por tal motivo, los pensadores de Grecia, mucho antes de que se constituyera la filosofía, desearon fundar el término noos, pensamiento, en la palabra nostos, regreso. Noos, pensamiento, nostos, regreso. Pensar era errar por cualquier parte, acordándose sin embargo de poder regresar vivo entre los suyos. Me perdí, ya voy. Pensar era errar en cualquier parte, acordándose sin embargo de poder regresar vivo entre los suyos a la salida de la prueba mortal. Hay una añoranza, en latín un regresus, hasta en la audacia de pensar. Hay un camino que no se olvida en aquello que piensa. Es lo que significa la palabra griega métodos, metá, jodos, método. El camino inverso, la vía recapitulativa, donde precisamos el transporte, la metáfora, transporte, metáfora, se hace al revés. Hay algo perdido que se ama sin terminar en el movimiento nostálgico de pensar. ¿Son capaces los humanos de pensar sin retorno? De tal modo, el verso 326 del canto 17 de la Odisea de Homero describe el extraño tánatos, el extraño zánatos, la voluptuosidad, la deflación, la depresión, la muerte, del perro de caza en el momento que sigue inmediatamente a su noesis, a su olfato, a su pensamiento, de ese que ha vuelto. Las sombras de la muerte cubrieron los ojos de Argos. Inmediatamente después de que percibieran a Ulises, al que esperaban ver desde hacía 20 años. Quiero conversar un poquito con vos esta idea del pensar a partir de este tópico, de este momento de la Odisea, de la muerte de Argos después de reconocer a su amo, a ese hombre, a un hombre, y acá nos volvemos a internar en nuestro diálogo que tuvimos con qué es el de Edipo, a un hombre, y entonces termino con un fragmento muy corto de otro texto que está acá en Morir por Pensar, de la página 163, que entonces piensa que es un pensador, piensa que piensa. El pensador vive por placer, no solo de una investigación sin fe, no solo de una investigación sin fe, sino también de una búsqueda sin causa. En tal sentido, el pensador es lo contrario de un intelectual. El pensador es lo contrario de un intelectual.
interrogación pura, sin saber, sin compromiso, sin ideal, sin opinión, sin expectativa, sin convicción, sin creencia, sin misión, sin acreditación, sin autorización, sin garantía, ni salario, ni patria. Bueno, ahí estamos con la primera parte que quería hablar con vos, del fragmento que he elegido de Morir por Pensar, que tiene que ver con el pensar y con las etimologías con las que juega el amigo Pascal Quignard para pensar justamente la palabra, pensar en relación con el olfato y en relación también con el regreso, la nostalgia y el nos. No sé si querías comentar algo, de que te evocó algo, esto que dijiste, que estuve leyendo, Sandra, ¿querés que hable yo? Me quedo pensando en esta idea de, justamente, del pensar como algo que implica el retorno, el ir y venir constantemente, pero también, como le pasa a Argos, el pensar como el olfatear, como el intuir, como el husmear, ¿no? Como esas dos vertientes de lo que implica pensar y, y esta idea de que el Argo piensa, evoca a su dueño en ese mendigo, lo ve, lo intuye y muere, ¿no? Lo tremendo, lo terrible. Por eso es tan sugerente la muerte y el título, en relación con el título de sí, de Gonzalo, lectora de presa. Claro, porque acá está en parte la lógica cinegética o la cinegética que trabaja Quignard, ya vamos a ir ahí. Está bien, Gonzalo, gracias por ayudarnos. Digo, morir por pensar. Es muy interesante esa preposición por y también ese verbo en infinitivo que usa Quignard, porque ese verbo en infinitivo no conjugado con un nos, que no convoca a un sujeto humano, hace que ponga en escena la pregunta por el hombre. ¿Es el perro el que olfatea? ¿Es el perro el que piensa? ¿Es el perro el que se lo reconoce? ¿Y es el perro el que muere? Y esa primera nostalgia se materializa en el encuentro de ese hombre con ese perro que se conoce también como el compañero de cacería. Entonces acá entra toda la figura de la presa y del cazador, tan caro a Pascal Quignard, que él trabaja mucho la lógica cinegética, la lógica de la caza, en relación con esta sémata, con estos rastros, que son los signos, y cómo una de las cuestiones más importantes en relación al pensar es cómo Pascal Quignard piensa que esos signos van antes que nosotros. Esos signos son presas, pero presas metonímicas, porque siempre se desplazan. Nunca las podemos atrapar. Atraparlas sería tener patria, tener salario, tener comodidad, tener garantías. Y si queremos, soñamos, no lo somos. Pensadores, pensadoras, pensadores. No podemos creer, y ahí viene la figura del Tao, por eso él no trae ingenuamente la figura del Tao junto con la de los griegos de Turquía, los antiguos griegos, es que la presa está ahí para que yo vaya atrás de ella y para que sepa siempre de mi soledad y de mi desventaja con esos sídera, con esas estrellas, con esos signos, ¿sí? Eso me parece muy interesante. No sé si quieres decir algo más o quieres que avancemos. Quería decir una cosa. Sí. Decime, Sandra. Susana decía, ¿por qué no morir para pensar? Y yo me quedo pensando también en el título original del texto. En francés es Mourir du penser. ¿Sí? Morir de pensar. No dice de pensar, morir de pensar, sí. Claro, digo, el título original no es morir pour pensar. O sea, no es el para, como lo traduce. No es una causa, pues como el por. En eso me quedo pensando, ¿sí? Sí. No, que iba a decirte que qué interesante cuando Quignard en el último fragmento que leí de la página 163 dice, ¿cómo es que es
El pensador no es el intelectual. No es Dice él, el pensador no es el intelectual. Es el pensar un representarse. Hernán, esto lo preguntás, ¿es el pensar un representarse el rastro de lo que vuelve? Bueno, no te voy a poder contestar así la pregunta, porque así la pregunta la podemos conversar después. Lo que se me ocurre decir ahora respecto a eso es algo muy interesante con respecto a esto que ingresás vos y que ingresa acá la nostalgia y el nos, nostos. Claro que el pensar es un representarse el rastro que vuelve, no es el rastro que huye, es el rastro que no puedo apresar, que no es lo mismo que huir, pero es el rastro que retorna, y que porque retorna, con él retorna el olor, porque es un rastro material, no estamos hablando de una abstracción y del mundo de las ideas, está ahí para olerlo, está ahí para pensarlo, está ahí para conocerlo. Bueno, si te parece oportuno, vamos a pasar ahora. Me tenés que avisar, por favor, cuando falten 20 minutos. Por favor, Sandra, porque no quiero dejar de leer la lección de música. Sobre la idea de una comunidad de solitarios. Bueno, ya hemos trabajado la figura del pensar, y es muy interesante esta figura del pensar en este contexto de pandemia, que tan poco conocemos, que no sabemos qué decir, que planteé la otra vuelta y planteé la figura del balbuceo, y entonces habría que pensar cómo habla, cómo huele un pensador y una pensadora y cómo huelen un intelectual. Si es que el intelectual puede oler, porque si el intelectual cree que apresa el signo ya no puede oler nada, porque lo suyo es puro imaginario. Dice algo que no tiene que ver con ese rastro material. Por otra parte, podríamos hacer otra deriva respecto a los llamados académicos o académicas, y también podríamos hacer otra deriva respecto al pensador y al lector. Bueno, vamos a ir ahora sobre la idea de una comunidad de solitarios, y ya el título es maravilloso, porque no dice sobre la idea de solitarios, o de unos solitarios, de los solitarios, sino de una comunidad, pero de una comunidad de solitarios, que también lo trabajó en otro sentido Barthes en Cómo vivir juntos, pero hoy no estamos hablando de Barthes o Barthes, sino que estamos hablando de este amigo. La soledad. Algo nos ha enfrentado con la soledad, a pesar de que estamos invadidos todo el día, y en esto hago un recorte, estoy hablando al sesgo, estoy hablando de nuestra actividad, la que compartimos. Hay otras vidas y hay otras realidades que concomitantemente están pasando por distintas situaciones, y todas atendibles y hasta respetables, en el sentido que no me voy a referir a ellas porque, como decía el maestro Sarmiento, la ignorancia es atrevida. Y ignoro. No soy una todóloga, no tengo el panóptico, no he apresado todos los signos para hablar de la pandemia, los grupos, subgrupos y sus alrededores. Entonces, me permito pensar esto en esta idea de comunidades solitarios, porque me interpela en esa profunda soledad que hemos experimentado, de la cual habíamos leído mucha literatura y mucha filosofía, pero en un contexto inédito la hemos experimentado, y no ha sido una soledad absoluta, ha sido una soledad entre cuatro paredes, en nuestros jardines, con nuestra familia, con nuestros libros, con internet, con teletrabajo, pero una soledad otra. Sobre la idea tan difícil de pensar de una comunidad compuesta únicamente por solitarios. Tomo este texto del libro que me regaló Gaby Gásquez. Por ejemplo, Gaby Gásquez me regaló el libro y tuvo el amor de escanearlo para mí porque estábamos en pandemia. Ella no podía mandármelo de ninguna manera, entonces me lo escaneó. Dice: el solitario es una de las encarnaciones más bellas que ha revestido la humanidad, que no es nada en sí misma comparada con los paisajes de las cimas, los lagos, las nieves y las nubes que coronan las montañas. Entre los hombres el referente no es el grupo. En la noche donde uno se apresta a hundirse, se está solo cuando se sueña. Es de allí, es que no tengo los lentes. Es de allí donde viene la soledad referente en el espacio humano, pues el sueño
que ya dijiste vos que era uno de los temas recurrentes del amigo, calibra el funcionamiento del espíritu. La soledad de los sueños no viene siguiendo a la soledad original del feto en el más allá del primer mundo, pues el feto sueña desde el primer mundo. Y introduce una pequeña anécdota. Cao Xueqin muestra un viejo sacerdote del Tao sentado sobre el tronco de un árbol, a mitad de la jornada, en medio de un campo infinito, luminoso, desierto. Frente a este sacerdote del Tao aparece un viajero. ¿Qué es este lugar sagrado, maestro? ¿Y cuáles son su nombre de nacimiento y su santo nombre de clérigo? Le contesta el maestro. A decir verdad, yo mismo no sé, responde el monje desamparado. ¿Cuál es mi nombre? A decir verdad, yo no sé cuál es mi nombre de nacimiento y cuál ser mi santo nombre de clérigo. ¿Qué es el lugar? ¿Qué es el espacio? Este maestro le pregunta al viajero. ¿Qué es el lugar? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el milenio? ¿Qué es el universo? Simplemente quise sentarme aquí un instante para dar un poco de reposo a mis pies. Es maravilloso, este relato es maravilloso. Cómo le devuelve la pregunta a este que va pasando, a este viajero que justamente no es el viajero pensador, no es el viajero que sale a cazar sabiendo que no las va a poder apresar, los hématas, los signos, la sidera, las marcas, las huellas, no me salía la palabra de traducción en latín, las huellas, y le contesta algo tan simple como eso, estoy acá solo, descansando mis pies. Me pareció hermoso y una respuesta desplazada, como dice Barthes, no me interrogues sobre mi identidad, no te voy a contestar porque la pregunta es terrorista, la pregunta interrumpe mi soledad, mi derecho a la soledad, estoy en comunidad, pero tu pregunta irrumpe y me interrumpe. Me pareció hermosa. ¿Quién sos? La vocación por la aseveración y la definición de Occidente, como dice Barthes. Luego vamos a ir a otro relato de este mismo libro. ¿Cuánto falta para que termine? Sí. Media hora tenemos. Bien. Entonces vamos a ir a no sé si querías decir algo, Sandra, de lo que dije, de lo agregar. No, la extrañeza de que el maestro haga preguntas, justamente le pregunta a ese viajero y tenga estas preguntas, ¿no? ¿Qué es el lugar? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el milenio? ¿Qué es el universo? No solo no quiere responder, no sabe qué responder a quién es él, sino que también tiene preguntas para hacer. Qué bueno eso, muy bien, eso también. Sí, querida, tiene preguntas, es verdad, tiene preguntas. Y finalmente quiero leer, pues tengo que saltear porque si no, no me va a dar el tiempo. En todo caso, seguiremos despuntando el vicio, ya vamos a hablar con el martes que viene, ya vamos a ver qué hacemos. Este otro relato es hermoso, se trata de dos sujetos solitarios. Acá toma el caso, dos casos. Hugh Yeu y Zhao Menhu. En los tiempos del emperador Tillao vivió Hugh Yeu. El emperador envió a Hugh Yeu una tropa de sus mejores oficiales para convencerlo de que aceptara el imperio. Hugh Yeu fue presa de una náusea que no supo controlar frente al emisario ante la sola idea de que el emperador hubiera soñado con ofrecerle dirigir el mundo. Con la mano en la boca para contener la bilis que ascendía no quiso responder nada, se retiró. Al día siguiente, bastante antes del alba, cuando los oficiales dormían, huyó. No solo se va a su pieza, sino que después huye ante este ofrecimiento de ser emperador casi con náusea. Bajo sus ojos se extendía un lugar tan desierto que de inmediato quiso establecerse allí. Consideró largamente todo a su alrededor, las rocas que podían albergarlo. Puso su hatillo bajo una de ellas. Entonces descendió al río a lavarse las orejas. Este se va al río a lavarse las orejas. Ahora vamos al otro amigo. Zhao Menhu llevó más lejos que el anterior el desdén por las cosas políticas y el desprecio por la administración de las comunidades.
Yao Menfu, este segundo amigo, vivía en una pequeña ermita, bien escondida bajo el follaje que nadie podía ver, a mitad de la pendiente del monte Chishan, junto a sobre el valle. Tenía por toda posesión este hombre un campo al que había permitido retornar al estado salvaje y un buey que más bien era un uro barburo. Cuando bajaba por el flanco de la montaña para darle de beber a ese viejo buey en el río, vio al otro, a Hugh Yehu, arrodillado, el que se estaba limpiando los dedos, al que le habían ofrecido ser emperador, los oídos, al que le habían ofrecido ser emperador, inclinando la cabeza hacia la derecha, luego inclinando hacia la izquierda mientras se lavaba las orejas. Se acercó entonces este segundo amigo a Hugh Yehu y después de haber saludado humildemente repetidas veces, le preguntó la razón de esos gestos acompañados, acompasados y repetitivos que tenía que ver con sus dos orejas delicadas y rosadas. Eso me intriga, dijo, por eso me permito preguntarle el motivo de los movimientos que usted hace. Hyeyu contestó, el emperador me propuso que tomara las riendas del imperio. Por ello usted me ve lavándome con mucho cuidado los pabellones de mi oreja, así como el pequeño pasillo que desde allí se hunde. El otro, Yao Menfu, se estremeció. Pensó llorando en el río, no en el hombre, en el río. Se puso a llorar por el río. Tomó su buey y se fue. Nunca más le permitió beber del río donde Hugh Yehu había lavado las orejas que habían oído semejante proposición. Bueno, muy bello, porque realmente nos confronta. Yo hablé con Hernán la primera vez, que es la única que no quedó grabada, la vamos a reeditar. No dijimos millennial, Gonzalo, no hemos dicho en ningún momento millennial. Milenario podemos haber dicho. Y si lo hemos dicho ha sido un lapsus, poseídas por la estupidez. Que es como Ate, la diosa griega, el error, viste que el error poseía a los seres humanos, se le posaba delicadamente en la cabeza, entonces el ser humano, para los griegos, cuando se equivocaba, era que no había podido percibir esta diosa alada que estaba posada en la cabeza, nos ha poseído Ate. Pero volvamos a lo que estaba diciendo, que se me fue lo que estaba diciendo. En esta estupidez de la que hablábamos, el código estúpido del que habla la Rosa, esta estupidez con la que hablábamos con Hernán Ulm, la primera vez que nos encontramos, cuando hablábamos justamente de esto, ¿no? ¿Cuál es una de las preguntas que te haces en la investigación que haces, Gabriela? Más allá de que leas a los griegos, que leas a Barthes, que leas a un objeto cultural, que leas la literatura, ¿qué pasa con la estupidez en el seno del capitalismo? Con la estupidez que está afuera y está en mí, con la estupidez que me invita a vincularme con ella de una manera que me hace tan estúpida como sujeto de la estupidez, no solamente objeto. Y en este sentido, qué interesante, una palabra que a mí siempre me hace ruido y me hace eco y vuelvo a ella, porque lo usan movimientos sociales de una manera, lo usan periodistas de otro, que es el empoderamiento. El empoderamiento habita una zona de luz y una zona tenebrosa, porque la zona de luz hace que aquellos castigados, los exonerados, ya me sale la expresión de Freire, de la tierra, los condenados de la tierra, de Fanon, estén por primera vez en un lugar de visibilidad y tengan voz. Lo digo simplificando, no puedo hablar de esto. Pero por otra parte, que a uno le ofrezcan ser emperador, es un insulto para este tipo, y eso es maravilloso. Yo no quiero administrar el mundo, porque si yo administro el mundo, dejo de ser un ser solitario. Y si yo administro el mundo, me olvido de seguir el rastro, me olvido de pensar. Me olvido de lavarme los oídos, me olvido de descansar los pies, me olvido de tener un buey. Me parece tan hermoso
sin llegar a caer a esta idea estúpida también de decir, no, no, yo soy pobre pero feliz, no quisiera ser el rey, tener toda la guita que tiene, pobrecito. No, no, él no es un infeliz, él es un privilegiado. El rey, el emperador es un privilegiado y la infeliz proletaria soy yo. Muchachos, esta es la edad de la razón, así se gestó el capitalismo y los otros son consuelos de novela rosa. Pero digo, es interesante la sutileza con que introduce esto, no sé cómo lo veías vos, Sandra. Sí, y pensando también en este pasaje del pensador al intelectual, quizás esto, aceptar el imperio es transformarse en el intelectual, no en el pensador, que justamente tiene otros intereses, tiene intuiciones, ama la soledad. Que no puedo, a ver, ¿qué dijiste? Te Estoy escuché hasta escuchando, cuando ¿eh? dijiste, no, yo te escuché hasta cuando dijiste la diferencia entre el pensador y el intelectual con respecto a esto. Bien, ¿Qué es lo que esto, dijiste? No te escuché. que justamente el pensador se transforma en intelectual si acepta ser el emperador. Digo, si acepta el empoderamiento y quedar entonces atrapado en ese lugar, ¿no? Ya no Exacto. tiene intuiciones, ya no ama la soledad y va a estar enredado en lo que requiere, en lo que exige administrar el imperio. No quiero decir quedar, quedar enredado en las trampas de la institución o la academia, que sería nuestro caso. ¿Ahí escuchás bien, Gaby? ¿Ahí escuchás bien o se te Ahí cortó de sí, nuevo? ahí sí, ahí estoy, ahí estoy. Es muy interesante cómo se enhebra la idea de la huida de la idea del regreso. Mm. Porque Ulises, como dice Michel Serres, la guerra de Troya, si el inicio, ahora no me lo acuerdo de memoria, si el inicio de Occidente hubiese sido otro, si el relato fundacional no hubiese sido la guerra de Troya, y la Ilíada, dice él, bueno, quizás seríamos una cultura un poco más pacífica, ¿no? Nuestro relato originario occidental nace con una guerra, nace con una guerra. Y este guerrero que vuelve, su espejo se lo devuelve, no estos otros matones que quieren quitarle el reino, sino ese perro que se muere, pero antes de morir se lo piensa. Y estos otros hacen el camino inverso. En el seno de una comunidad se retiran, porque desandan el camino del que ha andado Ulises, y por eso es interesante esa oración que escribe Quiñal cuando dice que Ulises mira al perro y recordó cuando él era rey de esa isla, no dice que es el rey, y recordó cuando él era rey de esa isla, pero viene a por ello. Pero viene a por ello. Ahí ha entrado Francisco. Hola, Francisco. Nos ha pasado a saludar porque está con muchas guías de la escuela. Él seguramente conoce la historia de Odiseo y Ulises, y para él su héroe es Messi, ya lo sabemos, que es como si fuera Odiseo. Entonces ahora voy, sí, si les parece, a a la lección de música, ¿sí? ¿Les parece? Dale. ¿Te parece? ¿Y Nos ya cuánto nos quedan, queda? nos, nos quedan casi 20 minutos, Gaby. Bueno, en todo caso volvemos a retomar después o leemos preguntas. Prefiero ir tranquila, que voy a dejar sobre la idea de una comunidad de solitarios, tenía otros textos. Entonces, voy ahora, esta historia es muy hermosa, la lección de música se compone de 3 historias. Una es la de Aristóteles, otra es la de Marais, el personaje después de Todas las mañanas del mundo. Primero, Aristóteles segundo, y el tercero es bella leyenda que se llama La última lección de música de Chang Lien. Chang Lien es un virtuoso tañedor de laúd, él toca el laúd. Y toca el laúd y tiene para sí la idea de que lo toca amando la música y que lo toca a un laúd que tiene 300 años, que él ha heredado, que viene de generación en generación. Entonces, va pasando distintas peripecias al lado de su maestro. Una es que le rompe todos los instrumentos, entonces le dice, maestro, ¿por qué me has roto todos los instrumentos? Estos instrumentos un luthier los puede volver a arreglar, pero vos tenés que aprender la pasión por la música. No hay amor en la música. Vos tocás y no se escucha el amor a la música.
En ese contexto de idas y venidas, que lo lleva y lo trae, como son los maestros orientales, y este otro muchacho que le cuesta mucho entender lo que le está diciendo su maestro, en una de las vueltas se separan y se vuelven a encontrar, o sea, él lo encuentra a su maestro, en la calle. Entonces le dice este muchacho, Chang Lien, oh, dice, vos que restauráis los instrumentos, porque este maestro además es restaurador de instrumentos, vos que restauráis los instrumentos de música os equivocáis al lamentaros, porque lo veis que está como lamentándose. Vos debéis conocer la felicidad, sos el guardián ante el altar, asegurás la belleza, la conservación, el silencio, la posibilidad de la música. Vos no tenéis por qué ser la música, exclamó Pu, ya suspirando. Entonces le dice este hombre, este maestro, que se llaman parecido, por eso me confundo, Feng Yen, le dice al discípulo. Y a este chico que siempre andaba buscando que alguien le restaurara los instrumentos que el maestro le había destruido. Lo que decís es absurdo, le dice luthier. No, dice el luthier, no conozco la felicidad. Restauro instrumentos y me muero de hambre. Soy muy viejo. Dentro de poco hará 11.000 años que padezco la vida. Dentro de poco hará 11.000 años que reparo en vano lo irreparable. Dentro de poco hará 11.000 años que no muero de verdad. Aquí donde me veis, yo fui un león, fui el pabellón del oído de una viuda, fui una nube rosada en la aurora, fui un pan de pasas, fui una brema, fui una pequeña frambuesa algo velluda entre los dedos húmedos de un niño. Desgraciadamente, el sepulcro del viento no es el sepulcro de la vida. No he acabado de conocer la vida. Ha vivido 11.000 años y no ha acabado de conocer la vida. Acuérdense que ya conocimos a otro personaje de la mitología griega en las clases, en las lecturas anteriores, que cuando vimos a Tiresias, que había vivido tantas generaciones y había sido hombre y mujer. No he acabado de conocer la vida. Seré a un pájaro y mejillón negro sobre el arenal y diente de león. No me desecho del peso de las formas. Aspiro impacientemente al vacío. Y además, ¿queréis conocer lo peor de mi sufrimiento? Sí, le dijo el otro, quiero conocer lo peor de vuestro sufrimiento. Lo peor de mi sufrimiento es que sé que volveré a ser hombre. Lo peor de mi sufrimiento es que sé que volveré a ser hombre. Los astros y el peso de todo lo que he vivido así lo han fijado. Volver a convertirse en hombre, con toda seguridad, es peor que convertirse en caballo. Todavía siglos por venir, todavía luz por ver, todavía sonidos que hieren, todavía ojos para llorar. Bueno, esto me pareció de una belleza, es que lo que pasa es que Quiñar te atrapa y te deja a veces también pensando, pero a veces sin palabras. Ya vamos a retomar el otro texto que traías vos no me quedé olvidado. Estamos bien. Entonces, me parece que sobre esto no hay mucho que agregar, porque entonces a la pregunta de Edipo Rey, a la pregunta de la Esfinge por Edipo Rey, el enigma lo resuelve diciendo Edipo Rey, es el hombre, el animal que vos me preguntás que camina primero en 4 patas, después en 2, al mediodía y a la tarde en 3. Ahora se le suma una vuelta, así como terminábamos cuando terminamos con Edipo Rey. El enigma tenía por respuesta el hombre, pero Edipo para sí mismo, que es un hombre, era un enigma para sí mismo. Él no supo decir quién era Edipo. Ese enigma no lo pudo resolver en la lectura de Jean-Pierre Vernant. Esta lectura es la de Jean-Pierre Vernant, no la mía. O sea, la cual comparto. Y acá es al revés. Ya, no me preguntes nada, primero porque me falta hacer muchas otras cosas de la naturaleza. Otras partes del cuerpo. Fíjate, no es reencarno en ser, en sujeto. Un oído de una viuda, un mejillón en el arenal, en las arenas. Pero además tengo una desgracia, voy a volver a ser hombre.
tengo que volver a reencarnar en un hombre. ¿Qué es el hombre? Esto es muy interesante, de vuelta a la pregunta. Y encima la repetición, ser hombre a repetición, ser hombre a repetición. Me parece de una belleza absoluta y también la figura del maestro, la figura de la necedad, la figura del necio que viene y me interpela y huyo o le contesto con una pregunta, la posibilidad de pensar por fuera de los clichés, de la estupidez. Bueno, es un mundo al que Quiñar nos invita y estoy siendo totalmente mezquina porque de Quiñar podríamos decir muchas cosas más. Pero respecto a la soledad, Sandra, vos habías, y quiero que sepan esto, más que comentaristas somos lectoras, leemos y les ofrecemos textos, hoy hemos leído, vuelvo a repetir, la lección de música, Morir por pensar o Morir de pensar, y sobre la idea de una comunidad de solitarios. Gracias Carolina Pinardi, gracias Gabriela y gracias Sandra por haberme hecho decidir por 3 libros, porque no podría decidirme por qué libro de Quiñar. Aunque uno de los que más me conmueve a mí es el nombre en la punta de la lengua. ¿A qué huele el humano? No sé quién es el hecho pimienta, pero quizás a pimienta negra, viste que hace estornudar, o a blanca, porque la hegemonía es ser blanco. Sandrita, Claro. quería decir algo de lo... Sí, Sí, no, que decime. me quedo pensando en la angustia del maestro que va a tener que volver a ser hombre, ¿no? En eso como una angustia, ¿sí? Y Exacto. también en el hecho del discípulo, que el maestro le rompe todos los instrumentos, pero a su vez el discípulo o el maestro es el que arregla instrumentos, o sea, este eterno romper y volver a arreglar para volver a romper como un juego, ¿no? De no dejar morir, porque si se rompe y se lo arregla es no querer dejar que muera en este caso, este instrumento, ¿no? Como algo Exacto, muy paradójico. exacto. Me parece además que Quiñar muestra en todos los casos, tanto el personaje de Odiseo como el del perro, como la figura del maestro oriental, son figuras también estereotipadas. Él es un francés, son estereotipadas para Occidente y él las pinta desde el matiz y también las pinta desde el balbuceo. Eso es muy hermoso. Se dice acá Úrsula de Sinope, ¿se vuelve al hombre por medio de una huella olfativa? Y es una buena pregunta. ¿Se vuelve al hombre por medio de una huella olfativa? Quizá esa sea una respuesta posible. Sandra, vos querías trabajar algo, no sé si querés que lo que vos traías de Pel Parvat enganche con alguna página de la comunidad de solitarios que no leí, ¿querés que lea algo de eso para enganchar o vos lo podés leer prescindiendo de eso, para que no se nos vaya a Mira, cortar? nos quedan 10 minutos. Si querés empezar a leer algo de sobre la soledad, algo que tengas marcado de la No, comunidad pero yo de... quería saber en ¿no? qué te enganchabas vos con Pelvar. Decime en qué te enganchás, en qué página de lo de la soledad te enganchás vos, de lo mío. O era en general lo de No, Palperbar. claro, un poco lo que ya habías leído, o puedo leer un pedacito Léelo de, tranquila. de- Lee tranquila, te lo, explica. O sea, lo que quería hacer Sandra era traer este texto maravilloso que ella va a presentar de Palperbar para pensar también la soledad, la soledad. Porque ella cuando leyó, yo le mandé el libro que me mandó Gaby, se lo mandé yo a ella, al escaneo, y entonces ahí ella lo leyó, leímos juntas el fin de semana y nos acompañamos con Sandra, y a ella le evocó esta idea de la soledad de Quiñar a Palperbar. Lee vos, Sandrita, mientras tanto voy buscando si es que me ha quedado algo. Dale. bueno, de Pal Pelvar, Filosofía de la Deserción, el capítulo Cómo vivir solo, página 43, dice así: en una de tantas clases de Deleuze en París, uno de los asistentes, tal vez un paciente de Guattari de la clínica Labor, interrumpió la disertación para preguntar por qué hoy en día se dejaba a las personas tan solas, por qué era tan difícil comunicarse. Deleuze respondió gentilmente: el problema no es que nos dejan solos,
es que no nos dejan lo suficientemente solos. No puedo imaginarme qué provocó esta respuesta zen al afligido interlocutor, venida, por otro lado, de alguien que definió el trabajo del profesor como el de reconciliar al alumno con su soledad. De cualquier modo, Deleuze no se cansó de escribir que sufrimos un exceso de comunicación, que estamos atravesados de palabras inútiles, de una cantidad demente de palabras e imágenes, y que sería mejor crear vacuolas de soledad y de silencio para que por fin se tenga algo que decir. Me parece maravilloso el diálogo que establecen. Ya encontré lo que te quiero leer para terminar. Avísame cuando queden 5 minutos. Me parece maravilloso esta idea de que no nos dejan lo suficientemente solos, ¿no? No sé por qué elegiste vos ese fragmento. Contame a vos qué te evocó. Un poco esto que dice hacia el final, ¿no? Que es necesario estar solos para tener algo que decir. Y un poco también pensando en lo que vos decías en el encuentro, en el primer encuentro con Hernán, esto de que te quedás balbuceando, que no sabes bien qué decir de lo que pasa hoy, porque quizás la soledad que tenemos no es la soledad que necesitamos para tener algo que decir, ¿no? Y entonces nos quedamos balbuceando por esta imposibilidad de una soledad productiva, de una soledad que nos permita intuir y olfatear, ¿no? Exacto, exacto. Es así, y entonces la interpelación que nos hacemos, y esta es quizá una de las pocas éticas de la amistad. Quizá la ética de la amistad sea no invitarlo al otro a unirse como manada conmigo, sino desafiarlo a esa comunidad de solitarios cada vez que caigamos en todo la... Vos fíjate qué interesante, me preguntaba la vez pasada la línea lábil que existe en la cuarentena, no poder ir al café o a la cervecería, a reunirse con los amigos como una necesidad de comunidad, y por otro lado esta idea capitalista de mostrarse en el bar, de mostrarse. Es decir, me voy a la esquina a tomar una cerveza con gente despierta, porque esto sí no que es Argentina, que es el mundo. Basta, me voy. O sea, es interesante porque se soporta las dos lecturas. Y quiero leerte esto sobre la idea de la comunidad de solitarios, porque habla de la muerte. Quizás tendríamos que terminar hablando de la muerte como nos habla Pascal Quiñar. Dale, nos quedan 6 minutos. Dale, ningún cortejo entra con el que ha muerto al mundo de los muertos, que no es un mundo. Y el lamento fúnebre que lo llora ni siquiera es ya un ruido para sus orejas. Aquel que partió antaño también estaba tan solo en el momento de abandonar la luz, como aquel que ya se apresta a irse, asfixiándose mortalmente en el día que descubre. Es necesario decir la muerte, puerto terrible donde embarcarnos solos, en lo que zozobra, hacia lo que zozobra. Fíjate el salto que da, estamos hablando de la muerte, y que introduce. Se lee solo, de soledad en soledad, con un otro que no está ahí. Ese otro que no está ahí no responde y sin embargo responde. No responde y sin embargo responde. No toma la palabra y sin embargo una particular voz silenciosa, tan singular, se eleva de entre las líneas que cubren las páginas del libro sin sonar. Todos aquellos que leen están solos en el mundo con su único ejemplar. Forman la comunidad misteriosa de los lectores. Es una compañía de solitarios, como se dice, de los jabalíes bajo la sombra tupida de los árboles. Gozar es estar solo y es cerrar los ojos. Yo, dice Quiñar, de niño me negaba a comer en la mesa familiar. Curiosamente se me permitía usar otra. Me metía solo en una habitación, en la oscuridad, cerraba la puerta, yo comía. Me metían solo. Huir de la mirada, terminar nuestros días bajo la mirada de nadie, morir como los gatos en un ángulo invisible,
que consiguen en el lugar donde mueren. Me parece bellísimo cómo ata todas las figuras, cuál más bella, cuál más interpelante, cuál más conmovedora que la otra. Por lo menos a mí me pasa eso, no lo voy a generalizar, a mí me pasa eso, a vos te pasa eso. Invitamos a leer a Pascal Quiñar. Pascal Quiñar se deja leer por todos lados, se lo puede leer por cualquier lado, escribe ficción, escribe filosofía, pero tampoco de él se podría decir que escribe ficción y filosofía. Es un escritor singular, es un escritor singular, es un pensador singular, es un lector singular, es un hombre que puede hablar con la muerte y de la muerte, con el amor y del amor, con los sueños y de los sueños. Puede destruir, como el maestro, todo lo que él hace para volver a empezar. Decime, Sandrita. Bueno, nos quedan 3 minutitos, pero si querés, le ganamos Nos vamos despidiendo. al Sí, algoritmo, nos despedimos. Sí. sí, nos vamos despidiendo. Les agradecemos a todos los que estuvieron hoy con nosotros y con nosotras. Recordarles que las jornadas siguen, el martes que viene nos vemos, me quedan 2 martes de lectura, el que viene y otro, voy a estar con Emiliano. Gracias Virgi, sí es hermosa la selección. Y lo que les quería agradecer públicamente a Sandra, porque fue mi compañera de lecturas este fin de semana, entre clases y cosas que hacemos para ganarnos el pan, como todos los que nos están escuchando, nos leíamos a Quiñar por WhatsApp, elegíamos, dialogábamos, así que gracias Sandra, gracias por tu compromiso, como el ha sido de Kessel, de Susana, gracias. Muchas gracias. Un beso para todos, seguimos con las actividades del centro y a pensar, a oler, a volver, a irse para volver. Sin garantías y sin autoridades. Bien. Chao. Gracias a todos. Francisco, si todavía estás ahí, mi querido sobrino, te mando un beso boquense y un beso también de la Champions. Chao. Adiós.